El caso de Mercy Brown es una historia de tragedia, superstición y ritual. Además, ocurrió en Rhode Island, que casualmente era conocida en su momento como la capital de los vampiros en Estados Unidos. Queda saber si esto contribuyó a alimentar las circunstancias en torno al incidente de Mercy Brown, o si tales leyendas son una consecuencia de ello. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul. Acompáñenme en un nuevo caso. Además existen otros casos trágicos, sombríos pero fascinantes de esta región y época, todos con historias de fondo y consecuencias muy similares. De hecho, casi 2 siglos después de los infames juicios a las brujas de Salem, los residentes de la parte superior del noroeste de los Estados Unidos estaban en un frenesí similar por los aparentes vampiros que regresaban de sus tumbas. Rhode Island fue quizás el epicentro de ese frenesí. Tal vez los relatos trágicos de personas como Mercy Brown son simples diagnósticos erróneos de una población en gran parte ignorante desde el punto de vista médico, que todavía daba demasiada credibilidad a la superstición y el folclore. Pero comencemos con el caso. George y Mary Brown, marido y mujer, llegaron a Rhode Island en la década de 1870 y compraron una granja en la ciudad de Exeter. Eran una pareja de clase media. Ciertamente no eran pobres ni indigentes, pero tampoco demasiado ricos o influyentes. Con ellos estaban sus hijos pequeños y durante un tiempo todo fue bien en el hogar de los Brown. Sin embargo, a partir de principios de la década de 1880, una tragedia tras otra se abatió sobre la familia. En 1883, Mary enfermó repentinamente y murió poco después. Solo 6 meses después, la hija de George, de 20 años, y aparentemente sana, Mary Olive Brown, moriría de forma igualmente repentina y misteriosa. Aunque las cosas se calmaron durante un tiempo, en 1891, la hija restante de George, Mercy, y su hijo Edwin enfermaron gravemente. Mientras Edwin permanecía debilitado y a las puertas de la muerte, Mercy, de 19 años, moriría como sus hermanas y su madre antes que ella. El médico local informaría a George, y de hecho a los lugareños cada vez más habladores, que la tisis era la responsable de la muerte de su esposa e hijos, así como la enfermedad de Edwin. Esto es más conocido hoy en día como tuberculosis, y en aquella época se extendía por gran parte de los Estados Unidos. De hecho, muchos hospitales y asilos estaban repletos de pacientes que padecían esta enfermedad, normalmente mortal. Sin embargo, la gente del pueblo, por razones que nunca se explican del todo, planteó la idea de que alguien de la familia Brown estaba saliendo de la tumba e infectando a los demás miembros de la familia. Y lo que es más, era solo cuestión de tiempo que estos no muertos dirigieran su atención a otros en Exeter y los alrededores de Rhode Island. Esencialmente, según los residentes locales, uno de los Browns recientemente fallecido era un vampiro, y la siguiente víctima sería Edwin. Con esto en mente, George Brown acabaría dando permiso para que los miembros muertos de su familia, su mujer y sus 2 hijas, fueran exhumados de sus tumbas. El 17 de marzo de 1892, en una tarde especialmente fría en el cementerio de Chestnut Hill, en Exeter, en presencia de varios residentes, el médico local y un periodista del periódico local, comenzó la exhumación. Al investigar las tumbas de su esposa Mary y de su hija del mismo nombre, no se descubrió nada anormal. El médico confirmó que cada una de ellas estaba en el estado de descomposición que debía tener. Sin embargo, cuando abrieron la tumba de Mercy Brown, se produjo un repentino jadeo y un retroceso colectivo del ataúd. A pesar de haber sido enterrada varios meses antes, parecía casi simplemente dormida. Además, su pelo estaba en muy buen estado y sus uñas largas. Cuando uno de los hombres utilizó la pala para pinchar el cuerpo de la joven, salió sangre fresca de su boca. Otro grito ahogado recorrió a la multitud reunida antes de que se produjera una oleada de actividad. El corazón de la joven fallecida fue extraído y quemado en una roca junto a la tumba, y lo que es más extraño, las cenizas del corazón se pusieron en una medicina destinada a Edwin. Sin embargo, el joven también murió en mayo de 1892. Como interesante nota secundaria del oscuro y desesperado asunto, cuando Bram Stoker, autor del clásico de 1897, Drácula, murió, se descubrieron en sus papeles varias notas y recortes de periódico sobre el caso de Mercy Brown. En una época de finales del siglo XIX, en la que la información viajaba a mucha menos distancia y a un ritmo mucho más lento, es una buena demostración de alcance y profundidad de la creencia en el caso de Mercy Brown.
Para la mayoría de la gente, el incidente de los vampiros de Mercy Brown es un caso de superstición local desbocada en ausencia de conocimientos científicos y médicos. De hecho, hoy sabemos, por ejemplo, que tanto el pelo como las uñas siguen creciendo durante varios meses después de la muerte. Sin embargo, estas leyendas persisten. Un relato muy similar, por ejemplo, es el de Nellie Baum, cuya muerte fue en realidad 3 años anterior a la de Mercy Brown. Curiosamente o no, también a la edad de 19 años. No solo su tumba estaba aparentemente maldita, sino que muchas personas afirman haber visto el espíritu de la joven durante las décadas posteriores. Además, en la lápida de Nellie hay una inscripción muy intrigante. Dice: "Te espero y te observo". Quizás sea aún más extraños los experimentos de un profesor universitario local. Afirmó, a pesar de varios intentos, que ninguna vegetación crecía en la tumba de Nellie o cerca de ella. Las afirmaciones más extrañas sobre Nellie Baum son, como mucho, las realizadas por Marlene Chatfield. Afirmó que ella y su marido estaban en el cementerio, cerca de la tumba de Nellie. De repente, de la nada, y a pesar de ser los únicos allí, una voz femenina dijo: "Soy perfectamente agradable". Casi inmediatamente después, unas manos invisibles comenzaron a arañar al marido de Marlene, causándole varias heridas graves en la cara. Sin embargo, esa no fue la única experiencia de Chatfield. En otra ocasión, visitó el cementerio con un investigador interesado de una sociedad histórica local. Estaban allí para tomar fotos para la investigación. Cuando llegaron a la tumba de Nellie, la joven entró en un extraño trance. Repetía la frase: "Nellie no es un vampiro", una y otra vez durante aproximadamente 2 minutos. Además, las imágenes de la tumba de Nellie estaban invertidas al revelarlas. Hay varios otros casos de vampiros prominentes registrados en la zona superior del noreste de los Estados Unidos, y a lo largo de la década de 1800, el pánico a los vampiros, similar a las afirmaciones sobre brujas que se apoderan de la zona varios siglos antes, fue extremadamente frecuente en la región. Sin embargo, algunos casos se remontan a finales del siglo XVII. Por ejemplo, el caso de Sarah Tillinghast es especialmente interesante, ya que tenía 19 años en el momento de su extraña y trágica muerte. A menudo recorría los cementerios de Rhode Island, especialmente los de los soldados caídos en la Revolución. Leía libros de poesía durante horas en estos lugares. Una noche en particular, después de regresar a casa tras uno de sus típicos días de paseo, se puso repentinamente muy enferma. La fiebre era muy alta y se deterioraba rápidamente. Al cabo de varias semanas, murió. Sin embargo, esto solo fue el comienzo de la tragedia para la familia Tillinghast. Varias semanas después de la muerte de Sarah, su hermano James se despertó una mañana con un aspecto extremadamente enfermo y una rara historia que contar. Decía que tenía frío y que temblaba físicamente, y que además tenía un peso en el pecho. Además, Sarah le había visitado durante la noche, sentada a los pies de su cama. Pensando que su hijo estaba simplemente de luto por su hermana, sus padres le prestaron poca atención. Sin embargo, varias semanas después, él también caería muerto, cuando otros 2 hijos de los Tillinghast afirmaron haber visto a Sarah en sus camas por la noche, y cada uno de ellos también murió repentinamente poco después. Los propios Tillinghast empezaron a sospechar que su hija volvía de la tumba, y lo que es más, estaba tomando las vidas de los miembros supervivientes de la familia. No pasó mucho tiempo antes de que rumores y medias verdades circularan por todo el pueblo. Estos rumores aumentaron aún más cuando murieron más niños Tillinghast, todos declarando que Sarah los visitaba durante la noche. Entonces, Honor Tillinghast, la madre de la familia, yacía en su aparente lecho de muerte, afirmando que sus hijos la llamaban. Poco después, su marido Snuffy Tillinghast decidió finalmente abordar la extraña situación de frente. Una mañana temprano, se dirigió a la tumba de Sarah con un peón, Caleb, para pedir ayuda. Poco después de llegar, comenzaron a cavar y a sacar el ataúd de su hija. Entonces abrieron la tapa. Ambos se quedaron mirando, sorprendidos y atónitos ante lo que estaban viendo. A pesar de que su muerte se había producido hacía más de 18 meses, parecía que seguía viva, no había ningún tipo de descomposición. De manera similar, el relato de Mercy Brown, casi un siglo después, Snuffy procedió a cortar el corazón de su hija. Según la leyenda, cuando lo hizo, empezó a salir sangre. Luego encendería un fuego y reduciría todo a cenizas. Sorprendentemente, su esposa se recuperó casi instantáneamente de su enfermedad. Además, no hubo más muertes súbitas ni avistamientos de su hija aparentemente maldita.
La tuberculosis es la causa más probable de la muerte de los vampiros de Rhode Island a finales del siglo XVII y en el siglo XIX. Su alcance, aunque a veces mortal, continúa hoy en día, si bien de forma indirecta. En septiembre de 2011, por ejemplo, 2 adolescentes morirían en un accidente de coche. Venían de visitar la tumba de Mercy Brown y se aventuraron por una carretera solitaria. Se desconoce la causa del accidente, aparte de que el coche se desvió y luego volcó. Después de varias investigaciones sobre el hecho, no se pudo llegar a ninguna conclusión de qué es lo que pudo haber hecho que estos 2 jóvenes se desviaran y pusieran fin a su vida. Espero te haya gustado este video, y si fue así, sabes que lo puedes apoyar con un like o suscribiéndote. Hasta el próximo caso.